Hay una canción, una salsa que se cantaba muy seguido, no estaba muerto, andaba de parranda, ¿no es cierto? Bueno, en este caso no estaba muerto, andaba de boicot, me refiero al ministro Montenegro, ponelo. Ya lo dijimos antes del 20 de octubre, quien es responsable de este paro es el señor gobernador Luis Fernando Camacho. Lo dije antes del 20 de octubre, lo repetí el 23 de octubre de este año y reafirmo esa afirmación de que el señor Luis Fernando Camacho es el responsable de las pérdidas económicas que están sucediendo en el... A mí tampoco me gusta Camacho, pero no es responsable de esto para nada. 1,5 millones de personas dijo sí al cabildo y dijo sí al paro. Y se dio 21 días. No tiene nada que ver Luis Fernando Camacho en lo personal, tiene como colectivo. El día del cabildo él estaba abajo. Es que si no asumimos con responsabilidad, yo sé que Montenegro es torpe para hablar y además es prepotente, pero está perdido. Las pérdidas económicas las genera su sector, porque esto ha podido desarrollarse de la manera menos conflictiva posible, pero ¿para qué hacerlo bien si lo podés hacer mal? Bolivianazo, pues dale. Departamento de Santa Cruz. En el gráfico, ahí en la tabla que ven, hay una estimación de la pérdida de ingresos por algunos sectores, la industria manufacturera, 5.2 millones por día, un aproximado, y en 14 días 73 millones de dólares. La construcción, 3,5 millones de dólares por día, 49 millones redondeando de pérdida. Las ventas al por mayor y menor, 8,5 millones por día, 120 millones de dólares de pérdida. De la misma manera, transporte y almacenamiento, con una pérdida de 4,6 millones por día, 65 millones en estos 14 días. Un ratito, lo vamos a seguir mirando, por supuesto, el número de pérdidas. Lo único que le faltó fue decir cuánto se perdió por la no entrada a los moteles. Claro, porque después todo lo tiene anotado, Industria manufacturera, construcción, venta por mayor y menor, transporte y alojamiento, actividades de alojamiento, ahí están los moteles, actividades de alojamiento. En 14 días se han perdido 44 millones. Vaya. Digo, ¿no? Actividades de alojamiento, ¿cuáles son las actividades en alojamiento temporario? Ah, claro, por hora, claro, por supuesto. Ah, claro, entonces, a ver, actividades artísticas y entretenimiento, 6.8. Actividades de servicio, 17 millones de bolivianos. O sea, la gente coge más de lo que baila. Está claro. Ponerla para que la gente vea que no es mi invento. Fíjense. Actividades de alojamiento 44.2. Digamos que la mitad, 22.1 se fueron al motel. Manera de joder la gente, perdón, para decirlo en términos más criollos. Actividades y servicios 17 y el sector agropecuario 128.8 millones de dólares. De dólares. A ver, ministro. No, ponerla ahí, no me la saqué. Actividades del sector agropecuario. ¿Quién prohibió las exportaciones? Bueno, ya. Descuente, saque los 128. ¿Quién le hizo cerco a Santa Cruz? El MAS. Otras actividades de servicios. ¿Quién le cortó el gas al parque industrial? Vas a tener que descontar harto, Maldonado. No sé, perdón, Montenegro. No sé si vos venís mucho al motel, pero lo demás no están mal sacadas tus cuentas y ya está. Ahora yo pregunto, tanto se preocupa por Santa Cruz y sin embargo todo el mundo está meta a jodernos. Si no es tu plata, ¿cuál es tu problema? Ah, perdón.
Genera, pues va pues para allá, el 80%, el 80 y tanto por ciento va para allá, pues. Claro, como no, está bien nomás que te preocupes, porque si no, no va a salir tu sueldo, pues, tu viático. Sigamos escuchándolo. Las actividades de alojamiento y turismo, 3,2 millones por día, 44 millones en los 14 días. Actividades artísticas y entretenimiento, $500,000, son más de 7 millones o cercano a 7 millones en los 14 días. Otras actividades y servicios estimamos en 1,3 millones por día, 17,7 millones en los 14 días. Y el sector agropecuario, 9,2 millones por día, a la fecha 128,8 millones en los 14 días. Acumulando en estos 14 días más de 500 millones de dólares de pérdida. Entonces, el país ha entrado, después de la pandemia, en una etapa de reconstrucción, donde se ha priorizado el fomento a la demanda interna, a la producción, a mejorar la salud. Yo ya lo advertí anteriormente, que no era justo, no era razonable y era irracional ir por un paro cívico. Hoy ya tenemos las consecuencias. Y si no iba por el paro, ¿le iban a hacer caso? ¿Estuvieran sentados? No. Entonces no hay tales. Es irracional. A mí no me gustan los paros. Pero seamos francos, está dando resultados, se están reuniendo, ojalá sea técnico. Porque si no, vamos a seguir en paro, lamentablemente. Sigamos escuchando. Consecuencias de estas medidas extremas y que le están haciendo daño a la economía nacional. Entonces, pensamos que el señor Camacho debe de poner estas actitudes, ya dejar de hacer sufrir al pueblo cruceño y de poner la actitud de mantener el paro. Inclusive tiene la intención de extender esto a nivel nacional. Eso es una irresponsabilidad en una etapa de reconstrucción de la economía. Más aún, cuando hemos cuidado que la inflación no aumente en nuestro país y en otras partes del mundo, ya la inflación trepa por más del 10%, las tasas de interés están por encima del 14%, ya el Reino Unido se ha declarado que... Ratingo, más allá de La Plata, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que bloquear bienes de primera necesidad y servicios médicos no es derecho a la protesta. Ustedes le están permitiendo. Es que hay que ser equitativo. Cuando uno es ministro, no es militante. Es militante en sus ratos libres para ir a tirar una banderita y estar en este. Pero cuando uno es ministro, tiene que pensar en el país. Como ustedes son patrioteros, debieras aprender a hacer estas cosas, Montenegro. Pero definitivamente no las vas a hacer. Se cargó contra los... Pero antes que eso, pararlo ahí, fíjate bien dónde lo está, en qué minuto lo está dejando, porque quiero que lo escuchemos a Gary Rodríguez para que le demuestre que no es verdad lo que dice. Dale. Cuando se escucha de que el paro ocasiona una pérdida diaria en el departamento de 36 millones de dólares, se ha dicho incluso de una pérdida de 1.5 millones de dólares por hora, esos datos no son correctos. Porque para que eso efectivamente ocurra, el PIB de Santa Cruz debería estar por encima de los 13.000 millones de dólares y el INE lo que nos ha reportado es que la economía regional el año pasado era de 12.300 millones de dólares. Eso da un promedio diario cercano a los 34 millones. Pero para que se pierdan 34 millones de dólares por día, ¿qué debería ocurrir? En primer lugar, se deberían cerrar las válvulas de exportación de gas y eso no ha ocurrido. El sector público debería dejar de trabajar en Santa Cruz. No debería haber bancos, no deberían haber transacciones financieras. Las trabajadoras del hogar no deberían estar en su normal labor. No deberían haber funcionamientos de mercados como en el Plan 3000, ni tampoco de las tiendas de barrio. No debería haber servicios de luz, de agua, de teléfono, no debería haber televisión, no debería haber absolutamente nada. Solamente en ese caso se estaría perdiendo 34 millones de dólares por día. No está ocurriendo eso. Ahora, determinar cuánto se pierde efectivamente, eso es imposible. Lo que sí podemos decir es de que hay una pérdida económica y en el caso de las exportaciones también. Según datos del INE, entre enero y agosto
entre lo que es derivados de soya, aceites, tortas, harinas, azúcar y carne de bovino. Entre enero y agosto hemos exportado unos 1.800 millones de dólares. Si eso dividimos, ¿no es cierto?, por día, la pérdida de exportar en el país estaría por el orden de los 7 millones de dólares diarios. Esa sería la... Montenegro, mal tus cálculos. Menos mal que sos ministro. ¿Cómo fuera con otro cargo no? Menos mal que es el ministro que maneja la economía del país. ¿Viste que no es verdad lo que estás diciendo? Estuviera Joaquín Sabina Bravo, que se han puesto las putas en huelga de hambre. Puta madre. Sigamos escuchando, por favor. En recesión tácita, Europa también está en esa misma lógica. Estados Unidos también se espera una alta recesión. Las predicciones para el año 2023 es que el mundo va a entrar en una recesión no vista hace más de 30 años. Y nosotros nos damos el lujo como país de bajarle puntos de crecimiento a la economía. Eso no puede ser posible. Entonces, yo lo advertí en su momento, antes de que entre al paro cívico. Dije que el culpable de estas pérdidas es el Comité Cívico de Luis Fernando Camacho. Por lo tanto, hacemos responsables de las pérdidas ya acumuladas de más de 500 millones al gobernador de Santa Cruz y de las que van a seguir viniendo si sigue con esa postura inflexible de no levantar el paro. Porque eso va en contra de los más humildes, pero también de otros sectores que se estaban recuperando. El cerco ha sido una respuesta de los sectores populares ante esa falta de ética cívica, esa falta de ética de las élites empresariales y cívicas que le exigían a los pequeños a que acaten el paro, pero ellos no lo cumplían. Se ha demostrado que habían permisos de tránsito para grandes empresarios y que de los pequeñitos. Entonces, obviamente, los sectores populares reaccionan y dicen, bueno, pues aquí, si hay paro... Claro, es una cuestión ética. El empresario de ganadería tiene que ir a ver el ganado que va a exportar o el ganado que va a mandar al matadero, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Es muy básico, muy ridículo, ministro Montenegro. Lo tuyo es básico, de aprendiz. Es que es una... No es ningún daño, ya está diciendo, te he puesto ponerlo al de la CIDH. No es un derecho a la protesta eso. No es derecho a la protesta. Bloquear bienes de primera necesidad, comida, y lo que están haciendo tus compañeros es eso. No es derecho a la protesta. Bloquear servicios médicos es tus compañeros, no es derecho a la protesta. Yo celebro de todas maneras que te pongas mal porque si nosotros dejamos de producir, en otro lado les va a dar inanición. Ojalá no muera nadie por falta de comida, pero te puedo garantizar que el próximo camino a partir de esto es que si nosotros comenzamos a tener problemas, vamos a comer 2 veces al día, ya no 3. Y comiendo 2 veces al día nos va a durar un mes más. El día que nosotros comencemos a comer 2 veces al día y tengamos un calambrecingo en el estómago por falta de comida, van a comenzar a caer como moscas en el resto del país. Así que el problema lo solucionás vos y lo mandás a tus cujes para que salgan de donde están y desbloqueen los caminos. Pero tengo una mala noticia, ya no se puede abastecer de inmediato. Yo esta mañana decía 30 días, 34 días el pollo, había sido 44 días el pollo, ¿no? 44 días el pollo. O sea, se ha muerto 1 millón de pollitos bebés. Yo sé que 1 millón es menos del consumo de un día, pero 1 millón de pollitos bebés. Lo que significa que en 40 días más o menos vamos a comenzar a tener problemas
por la falta de abastecimiento. No te quejes. Vos dijiste que era para enseñar una lección ética a los empresarios. Entonces, si de ética se trata, me parece a mí que la letra entra con sangre. Escuchémoslo a Oscar Mario Justiniano. Para nosotros como sector productivo, a través de haber tenido una reunión ayer con las 16 instituciones que componen la Cámara Agropecuaria del Oriente, una evaluación de todo el contexto, no solamente regional, nacional, de todo el aparato productivo, lo que hemos manifestado es el hecho de estar realmente en emergencia y, por supuesto, también de poner en manifiesto ante la población boliviana que a pesar de todos nuestros esfuerzos, a pesar de todo el trabajo y lo que siempre hemos garantizado, que es la producción y, por supuesto, al final del día, la comida en cada una de las mesas de nuestras familias bolivianas, es de que hoy por hoy tenemos una imposibilidad de poder generar ese tránsito libre que se precisa para que tanto las producciones pecuarias intensivas, en este caso carne de cerdo, de pollo, también leche, huevo, puedan moverse la alimentación, pueda moverse la producción, puedan también cargarse la granja. Entonces, esto hace de que las afectaciones no solamente sean hoy por hoy, que se sientan en las distintas ciudades capitales, como por ejemplo La Paz, El Alto, o incluso también en Cochabamba y en otras ciudades, sino particularmente compromete lo que en los días venideros es la cantidad de producción que debe necesariamente estar disponible y está en base a la demanda, o sea, el consumo que tiene la población regularmente. Nosotros cuando vemos de que más de 12 millones de litros de leche se han terminado perdiendo en los tanques, se han terminado botando, se han terminado fregando, no han llegado a la industria para poder ser procesados, donde más de 1 millón de pollos bebés han terminado muriendo en los camiones y no llegan a las granjas, y esos en 42, 45 días deberían estar disponibles para que estén en el mercado ya como producto terminado. También estamos en un sector, por ejemplo, como las granjas de cerdo, donde la alimentación escasea, donde no se pueden llevar los insumos, donde tampoco los animales pueden salir, donde tenemos un estancamiento de producción y una disminución consecuentemente, tanto de cantidad de animales que nacen como también la alimentación que requieren. O sea, esto es serio, es realmente grave, porque no es solamente los impactos inmediatos, sino fundamentalmente los que vienen en un corto plazo, pero también un mediano plazo, como es el sector agrícola. Un sector agrícola el cual no tiene diésel, el cual no puede sembrar, no puede fumigar, no puede hacer lo correspondiente en el momento adecuado, cuando tiene humedad, cuando es el momento necesario y por supuesto cuando tiene el clima correspondiente. Esas condiciones no se vuelven a repetir porque uno le pide al cielo de que llueva. Esas condiciones no se vuelven a repetir cuando uno le dice a la planta, por favor no madures completamente, espérame un rato de que no puedo cosecharte. Entonces, este tipo de afectaciones son aún a más largo plazo y son afectaciones extremadamente grandes porque son 2 millones de hectáreas, 114.000 unidades productivas que están siendo afectadas por no tener la posibilidad de libremente hacer lo necesario en el momento adecuado. No es que falta alimento, solamente que no puede llegar a destino, no puede distribuirse en el país a consecuencia del cerco. Eso es en este momento. Ahora es el problema, de que a pesar de que el alimento está disponible, no tiene la posibilidad de llegar a los mercados de destino. Pero después, lo que viene es todo el alimento, el cual ha terminado fregándose, muriéndose, botándose o en su defecto, no pudiendo sembrarse o no pudiendo cosecharse, que afecta posteriormente. Afecta en los próximos meses y compromete seriamente cadenas tan importantes como la de la soya, de que si bien el 20% se consume acá y es para el consumo de los animales en lo que es la torta de soya, pero también en el aceite en las amas de casa, pero son cadenas las cuales principalmente están ligadas con las exportaciones. Esas exportaciones que benefician a miles de familias bolivianas en todo el país. Es una cantidad enorme de personas las cuales están en todo el país y que componen parte de esta cadena productiva directa o indirectamente, de que tienen una afectación importante porque la producción y la productividad son dos elementos de que siempre se hacen en conjunto en el momento adecuado y en el tiempo adecuado, cosas que no se ha tenido la posibilidad de hacerlo por la falta de combustible y de insumos. Y esto
hace de que las exportaciones, donde son dólares que le entran al país, que posteriormente se reparten de manera directa a cada uno de todo ese elemento de la cadena que es tan larga y que beneficia a tanta gente, pero también al país en su conjunto. Estas son afectaciones las cuales no son recuperables, porque el tiempo que pasó, el tiempo que se perdió, no se recupera hacia atrás. Lo importante y lo principal es de que todos entendamos en Bolivia, de que nuestra familia, sus hijos, mis hijos, los hijos de todos nosotros, necesitan alimentación. Tanto la salud como la alimentación son vida, son básicos y es importante de cada uno de nosotros, por más legítimas que sean nuestras demandas, por supuesto, estemos generando la conciencia en toda la población de que no solamente es a través de las condiciones que están pasando ahora, sino también incluso los bloqueos que son en cantidades industriales en el país entero, son los que agarran y perjudican a toda esta cadena que es tan importante y al final del día es la que garantiza de que incluso hasta nuestras familias más pobres, de que ahora son las más afectadas, no se vean afectadas en lo posterior. Esas condiciones son básicas de que realmente todos en Bolivia entendamos de que estas dos condicionantes o estas dos situaciones como la salud y la alimentación deben garantizarse. Debe estar en la mente de cada uno de nosotros de que estamos afectando a nuestros hijos. No es al bolsillo del productor, no es al bolsillo del transportista, es a nuestra familia. Es a nuestras familias que posteriormente se van a ver imposibilitadas de consumir la calidad, la cantidad y el precio adecuado en los productos porque va a faltar. ¿Podrían iniciarse acciones legales tomando en cuenta que existe una ley promulgada en el gobierno de Evo Morales que establecía sanciones penales por el tema de impedir que el suministro de combustible llegue a los centros de abastecimiento, es decir, a las estaciones de servicio, y bueno, se perjudique de esta forma al sector productivo, digamos? El sector productivo no es el único perjudicado, ¿no? Porque el sector productivo consume el 12% del combustible que se comercializa en Bolivia. Un sector que consume muchísimo más combustible, por ejemplo, es el sector transporte, donde está por encima del 45% su consumo. Entonces, la cantidad de afectación no es solamente al sector productivo, es enormemente grande y seguramente hay autoridades las cuales están evaluando estas situaciones. Nosotros, nuestra responsabilidad es hablar de parte del sector productivo, las condiciones que debe tener, que tiene ahora, la diferencia que hay entre una y otra y por supuesto cómo... Muy bien, muy bien. Por eso lo buscaron y los buscaron, Montenegro, para que les den cátedra a ustedes lo que no tienen la más puta idea de qué es lo que pasa y cómo se debe manejar la economía liberal capitalista. Porque la que ustedes manejan es cualquier cosa y si fuera por la economía de ustedes, este país estuviera muriéndose de hambre. Pero quiero recordarte, 2 millones de hectáreas se producen aquí y 114.000 unidades productivas, o sea, 114.000 grupos de personas que constituyen algún eslabón en la producción para el consumo interno o para la exportación. Las cadenas de soya son las más fuertes, pero son las que, si te fijas bien, Montenegro, las exportaciones tironean la producción. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es exportar. Entonces, sabe que tiene que dejar el 20% aquí, entonces produzcamos mucho más para dejar el 20% y no preocuparnos. Pero el que para todo esto es el gobierno, no son los productores. Está muy equivocado, Montenegro es muy, muy mediocre, lamentablemente para todo este país. Él es el que maneja la economía en el país. ¿Sí? Pero lo que él dice le debe servir, lo dicho por Oscar Mario, por eso lo buscaron. Por eso lo buscaron. Por eso quisieron pelearse con Fernando Hurtado y no tienen para comenzar. No tienen para comenzar con Oscar Mario Justiniano, con los productores. Gary Rodríguez les ha dado una cátedra de cuánto se gasta de plata o cuánto se ha perdido o cuánto se ha dejado de sacar. Vamos a tener hambre en 40 días. Vamos a tener problemas en 40 días. ¿Y sabes qué? Por más que el gallo la monte 5 veces al día, la gallina va a dar un huevo al día. Se acabó la mierda. Se acabó la mierda. No,
¿sabes qué? 4 lo hace por placer, 1 por obligación. ¿O no? Entonces, está perdido Montenegro. No le entiende y trata de echarle a otro su mal. Libera los caminos, apúrate a liberarlos y vas a ver que la normalidad va a volver muy rápido. En 60 días, 80 días, se recuperará el ciclo. Si no, ya sabes vos. Vamos, ¿cómo fue lo que digo? Si nosotros no trabajamos, que los ricos tampoco trabajen. No se han dado cuenta que el discursito pelotudo ese no le sirve porque el pobre sobrevive 2 días sin trabajar. Y el rico sobrevive meses porque tiene el frigider lleningo. Y la alacena de la casa llena también. Entonces, no hay por dónde. Y si no, tiene una tarjetita que ¡pic! Suena ya ni siquiera ya hay que meterla. ¡Pic! La pones encima y ¡pic! Suena. Y marcas, y a algunas ni siquiera necesitas poner tu clave. Y con eso compra por delivery, compra una cosa, compra la otra. Entonces, los que están jodiendo a su gente son ustedes en Montenegro. Vámonos al corte, ahorita venimos.